Pues tremenda nota de Rodrigo Soberanes. Rodrigo, muy buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Rodrigo, y gracias por esperarme unos minutos más. Rodrigo, pues cuéntanos pues esta ley, ¿no? Este título 42 que pues está deportando a migrantes que llegan a los Estados Unidos, pero en lugar de mandarlos a sus países, los está mandando a México. Cuéntanos de qué va. Claro, pues mira, para empezar, este título 42 es una ley que nació con la administración de Donald Trump, y que argumenta cuestiones de seguridad nacional para regular la llegada de personas extranjeras a Estados Unidos, ¿no? Em, Resulta que ahora con la nueva administración del demócrata Joe Biden, se está aplicando básicamente para sustituir el cierre del programa Quédate en México, el MPP famoso, que, bueno, ya vistas las circunstancias, hay algunas personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, dicen que incluso era mejor que lo que está pasando ahorita, siendo tan malo, ¿no? Como era, porque hacía esperar personas en México, en campos de concentración, básicamente, pero había un orden, había cierta certeza para las personas. Lo que está pasando ahora con el título 42 es que, básicamente, muy resumido, llegan sobre todo a Texas, entrando por Tamaulipas, de ahí los suben en vuelos así en menos de un día terminan yéndose a Tapachula o Villahermosa, en vuelos operados por una compañía particular contratada por Estados Unidos. O a veces los mandan a San Diego y de San Diego los botan en Tijuana. Entonces, ninguna persona migrante es informada sobre su estatus legal, su estatus migratorio. Así es como vimos, para el reporteo de esta nota, así es como vimos que llegan tanto a Tapachula antes como a Villahermosa, ahora que fuimos a hacer este reporteo. ¿Cuál? Llegan sin ningún documento, Ernesto, llegan sin ningún documento ahí, los suben a autobuses y se los llevan directamente a El Ceibo, que es la frontera que está entre Tabasco y la zona del Petén, Guatemala, y de ahí hacen un transbordo y se los llevan a otros puntos, dependiendo. Eh, y nosotros bueno, la información que incluimos ahí es la de Corinto, ¿no? Que es un lugar ya muy emblemático, porque ahí se daban las deportaciones en 2014, cuando fue la ola migrante de menores de edad desde Honduras, y es ahí donde los deportaban, ¿no? Y es una ciudad que, bueno, es una comunidad que está muy cerca es un paso fronterizo entre Guatemala y Honduras que está muy cerca de San Pedro Sula, que es de donde huye la mayoría de las personas que están amenazadas por el fenómeno de las pandillas, ¿no? De las maras. Ya, Rodrigo, dime una cosa, cuando entran acá a México, no sé en materia informativa por parte de las autoridades mexicanas o autoridades migratorias, o ya sea a través del secretario de Relaciones Exteriores, ¿cuál es el posicionamiento que tiene México? ¿Qué explicaciones da al respecto? Porque es verdaderamente pues dramático y permíteme decirlo también así humillante para nuestro país, pues que esté sujeto y sometido pues a pues a esta, ¿qué es cláusula 92? El 42, perdón, título título 42. 42. Para este título 42, pues ¿cuál es el posicionamiento de México? Porque finalmente si lo está aceptando, pues ¿cuál es el estatus legal que el gobierno de México le da a estos migrantes una vez que están en nuestro país? Pues ahí todo el peso cae en una institución que está absolutamente rebasada, que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, la Comar. Está, principalmente trabajando en Tapachula. Ahora ya se cambiaron de oficinas, pusieron unas oficinas en una galera para poder atender a más personas y, no se dieron abasto y ahora están en el estadio de fútbol de Tapachula, en Sí, el Estadio Olímpico. cos- Eh, el discurso de México es que todo es a través de la Comar, que bienvenidos, aceptamos sus peticiones de refugio. Y quienes vengan en quienes vengan en una situación de deportación, pues México simplemente está ayudando a ir a los aeropuertos, poner unos autobuses de una empresa privada además, eh, y transportarlos afuera de México. Lo que sabemos es que es muy difícil saber con qué documentos llegan. Nosotros consultamos a fuentes que sí tuvieron
acceso a estas personas, por ejemplo, cuando llegan al Ceibo, porque llegan a la zona franca en unos autobuses y ahí los están esperando otros autobuses que son los que los llevan a Guatemala o a Honduras. Entonces ahí básicamente lo que llevan es un papelito en donde ellos firmaron que están dispuestos a dejar el país. Es un papelito que les expiden, entendemos, en Villahermosa, por lo que pudimos saber, y donde ellos, sin leerlo, firman que están de acuerdo en que deben dejar México, ¿no? Y es todo, eso es todo. Ahí hablábamos también con personas del refugio de la 72, de Nosique, que es muy emblemático también. Y dicen que, bueno, esto no es ni siquiera no es ni deportación ni expulsión, es un proceso que está fuera de todo marco legal. O sea, no, el Instituto Nacional de Migración, ¿qué dice al respecto? Pues que está simplemente cumpliendo con un proceso administrativo. Es lo Porque único que hemos sabido, ujú, que hay un término que se le da a este título 42, porque esta política que se está aplicando a México, yo recuerdo también, Rodrigo, no sé si recordarás, cuando Donald Trump estaba de presidente y que amenazó, amagó a México con pues subir los aranceles, este, pues gobierno de México, pues ahí empezó el cambio de la política migratoria de la administración del presidente López Obrador. Ahí tomó control del Instituto Nacional de Migración Marcelo Ebrard, y además pues pusieron pues ahí a un personaje pues duro con los migrantes en el Instituto Nacional de Migración. Pero yo recuerdo, Rodrigo, que ahí se habló, recuérdame el término cuál es, pero que tiene que ver con el título 42, que esto que está pasando ahorita en México solo iba a pasar en Guatemala, en El Salvador, donde el gobierno los puede detener o se quedan, les da refugio temporal ahí, obliga a estos países centroamericanos, el gobierno de los Estados Unidos, a que se queden en esos países mientras hacen el trámite migratorio. Acá ni siquiera es esto, simplemente los están mandando a México y México es el que está enviando a estas gentes, en este caso a Honduras. sí, a lo mejor el término que estamos buscando es el del tercer país seguro, ¿no? Es el tercer país seguro. Sí, aquí eso era en la práctica el MPP, o el Quédate en México. Ajá. Aquí ya no es ni siquiera eso, porque México lo que está haciendo es simplemente ayudar a transportarlos a, a parajes donde los regresan, nada más. Em, y bueno, también hablar un poco también de lo de Honduras, ¿no? Que en Honduras hasta hace poco, ahí está hablando con personas del servicio jesuita, migrantes en Honduras, ellos comentaban que pues son organizaciones ciudadanas las que se están haciendo cargo de la crisis humanitaria que hay en Corinto. Y apenas hace 4 días, más o menos, ya el gobierno está poniendo autobuses para que de Corinto puedan transportarse cuando menos a una terminal de autobuses en San Pedro Sula y no se queden ahí porque es un lugar sumamente peligroso. Que pues además es una encrucijada porque pues el hecho de que se queden en México, pues tampoco la tienen segura. Y otro elemento es que esto que estás planteando de Honduras, pues también está pasando en México. Simple y llanamente las autoridades migratorias o el gobierno mexicano no le está dando ni albergues ni protección a los migrantes y son las organizaciones civiles las que están cubriendo estos huecos, Rodrigo. Sí, sí, totalmente. Y aquí resaltar, Ernesto, que el tema de las mujeres y los niños, ¿no? Que es también un poco el foco de esta nota, porque están separados, o sea, llevan a los varones de un lado, no sé si será por temas de seguridad en el momento de los transportes, de los trayectos, pero lo que se ha visto es la llegada de muchas mujeres con sus 2 o 3 bebés, 2 o 3 hijos, a este tipo de lugares y solas. Entonces, sí, en el Ceibo, por ejemplo, ya también hay un albergue, que es un lugar, pues ahí en medio de la selva, pues, que divide México de Guatemala, cerca de Tenosique, y ahí los dejan y están en el departamento del Petén de Guatemala, que, Mm. que
bueno, no sé si se sabe mucho del Petén por acá, pero es un lugar bien complejo en términos de seguridad también. Entonces sí, como dices, la reacción humanitaria viene de parte de la sociedad civil, una vez más. Ya. Pues Rodrigo Soberanes, te quiero agradecer que me hayas tomado la llamada y gracias además por ponerle luz y reflector a esta situación y que también creo que es algo que tendría que abrirse y plantearse en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues tienen que rendir cuentas y sobre estos temas, pues es el tema migratorio sigue siendo uno de los temas pues más oscuros aquí en este caso por parte del gobierno de la Cuarta Transformación ¿De y acuerdo? muy particularmente pues la información que presenta luego Marcelo Ebrard pues no corresponde, está lejísimos de lo que uno va encontrando en la realidad precisamente en estos albergues. Así que pues estaremos dándole seguimiento a esto. Rodrigo Soberanes, te agradezco que me hayas tomado la llamada, te mando un abrazo. Igualmente un abrazo, muchas gracias, Ernesto. Buen día. Gracias a ti, buenos días.